¿Qué pasaría si hoy decidieras quién tiene la verdadera autoridad sobre tu vida? Esta es una pregunta que pocos se hacen, pero la respuesta lo cambia todo. Vivimos en un mundo donde a menudo permitimos que el miedo, las opiniones de los demás y nuestras circunstancias nos controlen. Pero, ¿y si te dijera que hay una autoridad suprema, una que puede darte paz, propósito y dirección? Hoy te revelaré cómo reconocer y vivir bajo la única autoridad que realmente importa, la de Dios. Dios no solo quiere tener un papel secundario en tu vida, Él desea ser tu guía principal, tu protector y el que te da propósito. En el Salmo capítulo 37, versículo 5, la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Cuando permites que Dios tenga la autoridad completa sobre tu vida, experimentas algo más profundo que solo tranquilidad momentánea, encuentras dirección, fuerza y la seguridad de que no estás solo en tus decisiones. Es posible que hasta este momento hayas sentido que todo depende de ti, que cada paso que das está marcado por tus propias decisiones o incluso por las expectativas de los demás. Sin embargo, la verdadera libertad no viene de cargar el peso del control, sino de entregárselo a aquel que sabe lo que es mejor para ti. Vivir bajo la autoridad de Dios es liberador, porque no tienes que preocuparte por controlar cada aspecto de tu vida. Dios, como la autoridad máxima, ya ha trazado el camino y tiene un plan para ti. Este video no es solo una invitación a reflexionar, sino una oportunidad para transformar tu vida por completo. Si te quedas hasta el final, juntos haremos una oración que te ayudará a entregar tu vida a la autoridad de Dios y caminar en su propósito. Recuerda, el control que muchas veces intentas mantener no te lleva a donde realmente quieres estar. Pero cuando reconoces a Dios como la verdadera autoridad, todo cambia. Este es el momento de comenzar ese cambio. No te vayas, porque al final de este video harás una oración que te conectará de manera profunda con la voluntad de Dios y te llevará a experimentar una paz y propósito que nunca antes habías sentido. Cuando hablamos de la autoridad de Dios, no nos referimos a un poder distante o a una figura de control que solo dicta reglas. La autoridad de Dios es mucho más profunda y transformadora. Es la fuente de toda vida, de todo propósito, y el principio rector que puede cambiar por completo la dirección de nuestra existencia. Reconocer la autoridad de Dios no es perder libertad, es ganar claridad, paz y un rumbo verdadero. Pero para entender esto, primero debemos saber qué significa realmente la autoridad de Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen, por Dios han sido establecidas. Esto nos muestra que Dios es el creador y soberano de todo. Cada autoridad terrenal, cada sistema, cada estructura está bajo su dominio. Pero lo más importante es que esto también aplica a nuestras vidas individuales. Dios no solo tiene autoridad sobre el universo, sino que también la tiene sobre tu vida y la mía, si decidimos rendirnos a Él. La autoridad de Dios está presente desde el principio de los tiempos. Génesis nos muestra a un Dios que crea con su palabra, que da forma al universo simplemente declarando su voluntad. Esa misma autoridad que dio origen a todo lo que existe, es la que está disponible para guiar tu vida hoy. Pero aquí está el punto crucial, Dios no impone su autoridad, sino que nos invita a aceptarla. Nos da la opción de rendirnos voluntariamente a su guía y vivir bajo su dirección. Esta es una elección que cada uno de nosotros debe hacer. Reconocer la autoridad de Dios es también un acto de confianza. Es decir, Señor, confío en que sabes lo que es mejor para mí, más de lo que yo podría entender. Es renunciar a la ilusión de control que tanto nos atormenta y confiar en que aquel que lo sabe todo tiene el mejor plan. Este acto de rendición no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es saber que cuando dejamos nuestras cargas en manos de Dios, Él nos guía por el camino correcto. Además, la autoridad de Dios es protectora. Al igual que un buen pastor cuida de su rebaño,
Dios usa su autoridad para protegernos, para guiarnos en el camino correcto y evitar que nos desviemos hacia peligros que no vemos. Cuando vivimos bajo su autoridad, experimentamos su cuidado, su dirección y su amor incondicional. Vivir bajo la autoridad de Dios no es una carga, es un refugio. Es saber que no tienes que enfrentar las dificultades de la vida solo, porque Él ya ha prometido estar contigo en cada paso del camino. Aceptar la autoridad de Dios en tu vida es el primer paso para encontrar verdadera paz y propósito. Es decirle a Dios, guía mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones, porque confío en que tu plan es mejor que el mío. Al hacerlo, dejas de luchar contra las incertidumbres y comienzas a caminar en la confianza de que Dios tiene todo bajo control. En el próximo segmento, veremos ejemplos bíblicos de personas que vivieron bajo la autoridad de Dios y cómo eso transformó sus vidas por completo. Quédate conmigo, porque estas historias te inspirarán a tomar la misma decisión en tu propia vida. La Biblia está llena de ejemplos de personas que decidieron someterse a la autoridad de Dios y, como resultado, sus vidas fueron transformadas de maneras poderosas. Estos relatos no son solo historias antiguas, son lecciones vivas para nosotros hoy, que nos muestran cómo el poder de Dios puede cambiar el curso de nuestra vida cuando reconocemos su autoridad. Moisés, de la duda a la lideranza poderosa. Moisés es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando decidimos confiar en la autoridad de Dios, incluso cuando no nos sentimos capaces. En Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12, vemos a Moisés, lleno de dudas, preguntando a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no se veía a sí mismo como un líder, no creía que tenía lo necesario para cumplir con el llamado de Dios. Sin embargo, Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo. No se trataba de la capacidad de Moisés, sino de la autoridad de Dios actuando a través de él. Al aceptar la guía de Dios, Moisés se convirtió en el líder que liberó a los israelitas de la esclavitud. Su vida fue un testimonio de lo que sucede cuando alguien decide dejar de lado sus inseguridades y permite que Dios tome el control. Bajo la autoridad de Dios, Moisés realizó milagros, lideró a una nación entera y se convirtió en un referente de fe. La lección aquí es clara: cuando te rindes a la autoridad de Dios, no importa cuán limitado te sientas, porque es su poder el que actúa a través de ti. Jesús en Getsemaní, la máxima sumisión a la voluntad de Dios. Un ejemplo supremo de sometimiento a la autoridad de Dios lo vemos en la vida de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús se sometió completamente a la voluntad de su Padre. El momento más conmovedor de esta rendición se encuentra en el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento de angustia, Jesús mostró que la verdadera fortaleza no radica en hacer lo que deseamos, sino en someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Jesús, al aceptar la voluntad de Dios, cumplió el propósito más grande de todos, la salvación de la humanidad. Su obediencia trajo vida y redención para todos nosotros. Este acto de sumisión no fue una señal de debilidad, sino de la mayor fortaleza posible. Jesús nos enseña que cuando nos rendimos completamente a Dios, estamos participando en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. David, de pastor a rey, bajo la dirección de Dios. David es otro ejemplo de una vida transformada por vivir bajo la autoridad de Dios. Desde muy joven, David fue ungido como rey, pero no ascendió al trono de inmediato. Durante años, vivió como un pastor y luego como un fugitivo, huyendo de Saúl. En medio de estas dificultades, David nunca dejó de confiar en la autoridad de Dios sobre su vida. En lugar de tomar el poder por la fuerza, David esperó pacientemente el momento que Dios había designado para él. En Salmos capítulo 37, versículo 7, David escribe, guarda silencio ante Jehová y espera en él. David comprendió que la autoridad de Dios sobre su vida significaba que debía esperar el tiempo perfecto de Dios.
Y cuando ese momento llegó, David fue exaltado como uno de los reyes más grandes de Israel. Su vida nos enseña que cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, no necesitamos apresurarnos o forzar las cosas, porque Dios tiene un plan perfecto que se cumplirá en su tiempo. Reflexión para tu vida. La pregunta que surge de estos ejemplos es, ¿estás viviendo como Moisés, dudando de lo que puedes lograr bajo la autoridad de Dios? O quizás te encuentras en un momento de Getsemaní, donde sabes lo que Dios te pide pero te resulta difícil someterte a su voluntad. Como David, tal vez estés esperando pacientemente el momento perfecto de Dios para cumplir el propósito que tiene para ti. Dios está llamando a cada uno de nosotros a confiar en su autoridad, no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en los difíciles. Los ejemplos bíblicos nos muestran que cuando vivimos bajo su autoridad, no importa cuán grandes sean los desafíos, Dios siempre tiene la última palabra. En el próximo segmento, exploraremos los beneficios de vivir bajo la autoridad de Dios y cómo esto trae paz, propósito y fortaleza a nuestras vidas. No te vayas, porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver el propósito de Dios en tu vida. Jesús en Getsemaní, la máxima sumisión a la voluntad de Dios. Un ejemplo supremo de sometimiento a la autoridad de Dios lo vemos en la vida de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús se sometió completamente a la voluntad de su Padre. El momento más conmovedor de esta rendición se encuentra en el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús oró, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». En este momento de angustia, Jesús mostró que la verdadera fortaleza no radica en hacer lo que deseamos, sino en someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Jesús, al aceptar la voluntad de Dios, cumplió el propósito más grande de todos, la salvación de la humanidad. Su obediencia trajo vida y redención para todos nosotros. Este acto de sumisión no fue una señal de debilidad, sino de la mayor fortaleza posible. Jesús nos enseña que cuando nos rendimos completamente a Dios, estamos participando en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. David, de pastor a rey, bajo la dirección de Dios. David es otro ejemplo de una vida transformada por vivir bajo la autoridad de Dios. Desde muy joven, David fue ungido como rey, pero no ascendió al trono de inmediato. Durante años, vivió como un pastor y luego como un fugitivo, huyendo de Saúl. En medio de estas dificultades, David nunca dejó de confiar en la autoridad de Dios sobre su vida. En lugar de tomar el poder por la fuerza, David esperó pacientemente el momento que Dios había designado para él. En Salmos capítulo 37, versículo 7, David escribe, «Guarda silencio ante Jehová y espera en él». David comprendió que la autoridad de Dios sobre su vida significaba que debía esperar el tiempo perfecto de Dios. Y cuando ese momento llegó, David fue exaltado como uno de los reyes más grandes de Israel. Su vida nos enseña que cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, no necesitamos apresurarnos o forzar las cosas, porque Dios tiene un plan perfecto que se cumplirá en su tiempo. Reflexión para tu vida. La pregunta que surge de estos ejemplos es, ¿estás viviendo como Moisés, dudando de lo que puedes lograr bajo la autoridad de Dios? O quizás te encuentras en un momento de Getsemaní, donde sabes lo que Dios te pide pero te resulta difícil someterte a su voluntad. Como David, tal vez estés esperando pacientemente el momento perfecto de Dios para cumplir el propósito que tiene para ti. Dios está llamando a cada uno de nosotros a confiar en su autoridad, no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en los difíciles. Los ejemplos bíblicos nos muestran que cuando vivimos bajo su autoridad, no importa cuán grandes sean los desafíos, Dios siempre tiene la última palabra. En el próximo segmento, exploraremos los beneficios de vivir bajo la autoridad de Dios y cómo esto trae paz, propósito y fortaleza a nuestras vidas. No te vayas, porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver el propósito de Dios en tu vida. Dios no solo tiene un propósito general para la humanidad, tiene un propósito específico para ti. Él conoce tu futuro, tus talentos y tu potencial, y su autoridad es la que te guiará hacia ese propósito. Cuando dejas que Dios te guíe, tu vida adquiere un significado mayor. Ya no te preguntas constantemente si estás en el camino correcto, porque sabes que Dios está dirigiendo tus pasos.
Y cuando caminas en su voluntad, comienzas a ver cómo se alinean todas las piezas que antes parecían no tener sentido. Fortaleza en los momentos difíciles. Vivir bajo la autoridad de Dios también nos da fortaleza en los momentos difíciles. En lugar de enfrentar las dificultades con nuestras fuerzas limitadas, sabemos que Dios nos sostiene. Salmos capítulo 91, versículos 1 a 2 nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando vivimos bajo su autoridad, no estamos solos en las batallas de la vida. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y aquel que lucha por nosotros. Los desafíos son inevitables, pero cuando permitimos que Dios tenga el control, enfrentamos esos momentos con una confianza renovada. Sabemos que Él tiene un plan, que nada escapa de su control, y que Él está trabajando en cada situación para nuestro bien. Esta confianza nos permite caminar con valentía, incluso en los momentos de incertidumbre. No dependemos de nuestras capacidades, sino de la autoridad de Dios, que es infinita y perfecta. Protección bajo su autoridad. La autoridad de Dios no solo nos guía y nos da propósito, sino que también nos protege. Al vivir bajo su autoridad, estamos bajo su cobertura. Como un buen pastor cuida de sus ovejas, Dios cuida de aquellos que han decidido someterse a su autoridad. Su protección es una promesa que nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, nunca estaremos solos ni desprotegidos. Dios vela por nosotros y nos guarda del mal. Cuando reconocemos su autoridad, podemos caminar seguros, sabiendo que Dios está obrando en cada situación, tanto en los momentos buenos como en los difíciles. No estamos a merced del azar o las circunstancias. Vivimos bajo el cuidado de un Dios soberano, cuya autoridad cubre todas las áreas de nuestra vida. Una vida plena y en paz. Al final, vivir bajo la autoridad de Dios nos lleva a experimentar una vida plena y abundante. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esa abundancia no se refiere solo a lo material, sino a una vida llena de propósito, paz y satisfacción en Dios. Es una vida que refleja la plenitud que solo podemos encontrar al rendirnos completamente a Él. Reflexión final. Si hoy sientes que te falta paz, propósito o fortaleza, quizás sea porque has estado intentando vivir bajo tu propio control. Dios te invita a rendirle el control total de tu vida. Al hacerlo, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento y un propósito que da significado a cada paso que das. En el próximo segmento, hablaremos sobre los obstáculos que a menudo nos impiden rendirnos completamente a la autoridad de Dios. No te lo pierdas, porque al identificar estos obstáculos, podrás eliminarlos y caminar libremente bajo su guía. A pesar de los innumerables beneficios de vivir bajo la autoridad de Dios, muchas veces encontramos obstáculos que nos impiden entregarnos completamente a su voluntad. Estos obstáculos no siempre son visibles, pero operan de manera silenciosa, afectando nuestras decisiones y la forma en que nos relacionamos con Dios. Identificarlos y enfrentarlos es el primer paso hacia una vida de completa sumisión a su autoridad y, por ende, a una vida de paz, propósito y fortaleza. 1. Orgullo y el deseo de autonomía. El primer y más común obstáculo es el orgullo. En nuestro corazón, a menudo creemos que podemos manejar nuestras vidas mejor que nadie, y esto incluye a Dios. Queremos ser independientes, tomar nuestras propias decisiones y seguir nuestro propio camino. Desde el principio, el deseo de autonomía ha sido una barrera para la obediencia a Dios. El orgullo nos hace sentir que podemos controlar todo, pero la verdad es que, lejos de Dios, ese control es una ilusión. La Biblia nos recuerda en Proverbios capítulo 16, versículo 18, «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». El orgullo nos lleva a la destrucción, porque nos cierra a la posibilidad de que Dios nos guíe hacia algo mejor. Cuando intentamos ser los autores de nuestra propia historia sin rendirnos a Dios, terminamos agotados, confundidos y frustrados. 2. Miedo a perder el control. Muchas veces, no nos rendimos a la autoridad de Dios porque tenemos miedo de lo que pueda suceder si no controlamos todo. Creemos que, si dejamos que Dios guíe nuestras vidas, podríamos perder algo importante o no obtener lo que deseamos.
Este temor nace de la falta de confianza en el plan de Dios. Nos aterroriza la idea de que, al entregarle el control, podríamos estar renunciando a nuestros sueños o deseos. Sin embargo, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, que no debemos preocuparnos por nuestra vida, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. El temor a perder el control es una trampa, porque nos mantiene esclavizados a la ansiedad. En lugar de confiar en el amor y el cuidado de Dios, intentamos llevar el peso de la vida por nuestra cuenta. Pero cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, experimentamos libertad y descanso. 3. La influencia del mundo y la sociedad. Otro obstáculo importante es la presión del mundo. Vivimos en una sociedad que promueve la autosuficiencia, el éxito material y el individualismo. Constantemente recibimos el mensaje de que debemos vivir según nuestras propias reglas, definir nuestro propio camino y buscar nuestra realización personal. Este mensaje está en conflicto directo con el llamado de Dios a vivir bajo su autoridad. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La influencia del mundo nos empuja a buscar el éxito según sus estándares, pero Dios nos llama a vivir de acuerdo con su palabra, lo que nos lleva a una vida de verdadera libertad y propósito. La presión social puede ser fuerte, pero debemos recordar que la única autoridad que importa es la de Dios. 4. La falta de fe en el plan de Dios. Muchos no se rinden a la autoridad de Dios porque no creen completamente en su plan. A veces pensamos que nuestros deseos son mejores o que los caminos de Dios son difíciles de entender. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, se nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. La falta de fe nos lleva a confiar más en nuestras propias decisiones que en la sabiduría de Dios, pero esto solo nos lleva a la confusión y al caos. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él conoce el principio y el fin de cada situación, y cuando confiamos en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo, podemos estar seguros de que nos está guiando hacia algo mejor. La falta de fe es un obstáculo que nos ciega a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. 5. El amor al pecado o a los deseos personales. Otro obstáculo es el apego a nuestros propios deseos o incluso al pecado. Muchas veces, sabemos que rendirnos a la autoridad de Dios significa dejar cosas que sabemos que no son buenas para nosotros, pero que aún disfrutamos. El pecado, aunque temporariamente placentero, nos aleja de Dios y nos impide vivir en su plenitud. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado nos ata y nos impide vivir la libertad que Dios nos ofrece bajo su autoridad. Rendirnos a Dios significa estar dispuestos a dejar de lado todo aquello que nos aparta de Él. Es una decisión diaria de decir no a nuestros deseos carnales y sí a la voluntad de Dios. Pero cuando lo hacemos, experimentamos una libertad mucho mayor que cualquier placer temporal. 6. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por último, uno de los mayores obstáculos es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si no conocemos las promesas, los mandamientos y el plan que Dios tiene para nosotros, es difícil confiar en su autoridad. La Biblia es nuestra guía, es el manual que nos muestra cómo vivir bajo su dirección. Pero si no la estudiamos y la aplicamos a nuestra vida, no podremos experimentar el poder de vivir bajo su autoridad. En Oseas capítulo 4, versículo 6, Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El desconocimiento de la palabra de Dios es un obstáculo que podemos superar con la disciplina de leer y meditar en las Escrituras diariamente. Reflexión final. Identificar estos obstáculos es el primer paso para superarlos. Hoy, Dios te invita a romper con el orgullo, el miedo y las influencias del mundo, y a confiar completamente en su plan para ti. Al hacerlo, experimentarás una vida de paz, propósito y fortaleza bajo su autoridad. En el próximo segmento, exploraremos cómo podemos rendirnos por completo a la autoridad de Dios en nuestra vida diaria. No te lo pierdas, porque este paso es clave para vivir la vida plena que Dios ha planeado para ti.
someterse a la autoridad de Dios no es un acto pasivo ni automático. Es una decisión intencional que debemos tomar cada día. Es un proceso que requiere humildad, fe y, sobre todo, confianza en que el plan de Dios es mucho mejor que el nuestro. Vivir bajo su autoridad es liberador, pero requiere de un compromiso consciente. A continuación, exploraremos los pasos esenciales para entregarnos completamente a su autoridad y vivir en el propósito que Él ha preparado para nosotros. 1. Reconocimiento y rendición total. El primer paso para vivir bajo la autoridad de Dios es reconocer que necesitamos su guía y rendirnos por completo a su voluntad. Esto comienza con una declaración sencilla pero profunda: Señor, no puedo hacerlo solo. Te entrego el control de mi vida. Cuando reconocemos que nuestros esfuerzos por controlar cada aspecto de nuestra vida solo nos llevan al agotamiento, abrimos la puerta para que Dios tome el control y nos guíe en la dirección correcta. Este acto de rendición no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo significa dejar de lado nuestros propios deseos y planes para alinearnos con los de Dios. No es fácil, pero cuando nos rendimos, experimentamos una libertad y paz que solo vienen de Dios. 2. Oración de rendición. El siguiente paso es orar para entregar cada aspecto de nuestra vida a Dios. No se trata de una oración superficial, sino de un compromiso sincero. Esta oración puede ser tan simple como: Señor, te entrego mi vida, mis decisiones, mis pensamientos y mis planes. Quiero que seas el único que guíe cada paso que doy. Es importante orar de manera específica, mencionando aquellas áreas de nuestra vida que hemos estado tratando de controlar. A través de la oración, nos conectamos con Dios y le damos permiso para intervenir y guiar cada aspecto de nuestra vida. Cuando oramos para rendirnos a la autoridad de Dios, estamos invitando al Espíritu Santo a trabajar en nosotros. Es un acto de humildad que abre las puertas para que Dios dirija nuestras acciones, pensamientos y decisiones. No es algo que hacemos una sola vez, es una oración que debemos repetir continuamente, recordándonos a nosotros mismos que nuestra vida pertenece a Dios. 3. Obediencia en las pequeñas y grandes decisiones. Rendirnos a la autoridad de Dios también implica obedecerle en las decisiones diarias, tanto en las pequeñas como en las grandes. A menudo, es fácil decir que confiamos en Dios para las grandes decisiones de nuestra vida, como una carrera o una relación, pero olvidamos buscar su guía en las pequeñas decisiones cotidianas. Sin embargo, es en esos pequeños momentos donde también necesitamos su dirección. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que debemos buscar la guía de Dios en todo lo que hacemos, desde las decisiones más insignificantes hasta las más trascendentales. Al hacerlo, estamos demostrando que confiamos en que Él conoce el mejor camino. 4. Estudiar y aplicar la palabra de Dios. Someternos a la autoridad de Dios requiere que conozcamos su voluntad, y su voluntad está revelada en su palabra. La Biblia es nuestra guía para vivir bajo la autoridad de Dios, pero para que esto sea una realidad, debemos estudiar y aplicar lo que aprendemos. No se trata solo de leerla, sino de meditar en ella, comprenderla y vivir conforme a lo que Dios nos enseña. En Salmos capítulo 119, versículo 105, leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos muestra cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Al estudiar la Biblia, aprendemos a tomar decisiones que están alineadas con los principios y mandatos de Dios. De esta manera, vivimos en obediencia y bajo su autoridad. 5. Escuchar y seguir la guía del Espíritu Santo. Dios no solo nos dio su palabra escrita, sino que también nos dio su Espíritu Santo para guiarnos cada día. El Espíritu Santo es nuestro consejero, quien nos dirige y nos revela la voluntad de Dios en cada situación. Para vivir bajo la autoridad de Dios, debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y a seguir su dirección. Esto requiere sensibilidad espiritual y una relación cercana con Dios a través de la oración y la meditación. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo:
pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía en las decisiones diarias y nos da sabiduría para saber cómo actuar en cada circunstancia. Si aprendemos a depender de su dirección, experimentaremos la paz y la confianza que vienen de saber que estamos caminando en la voluntad de Dios. 6. Confianza en el tiempo perfecto de Dios. Finalmente, someternos a la autoridad de Dios significa confiar en su tiempo perfecto. A menudo, queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero Dios tiene un plan y un tiempo para todo. En lugar de apresurarnos o frustrarnos cuando no vemos resultados inmediatos, debemos confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Confiar en el tiempo de Dios es un acto de fe, pero cuando lo hacemos, experimentamos paz en lugar de ansiedad, porque sabemos que Dios está en control y que su plan se cumplirá en el momento perfecto. Someterse a la autoridad de Dios no es un acto único, sino una decisión diaria. Es una vida de rendición, oración, obediencia y confianza. Cuando hacemos esto, comenzamos a experimentar la paz, el propósito y la fortaleza que solo pueden venir de vivir bajo su autoridad. Ahora, exploraremos testimonios de personas que han experimentado transformaciones increíbles al rendirse a la autoridad de Dios. Quédate conmigo, porque estas historias te inspirarán a dar el paso de rendirte completamente a Dios. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la vida de aquellos que se rinden a la autoridad de Dios se transforma de maneras sorprendentes. Estos testimonios no solo son ejemplos inspiradores, sino también pruebas vivas de que Dios obra poderosamente cuando le damos el control. A continuación, te compartiré historias bíblicas y contemporáneas de personas que, al someterse a la autoridad de Dios, vieron un cambio radical en sus vidas. 1. El apóstol Pablo, de perseguidor a apóstol. Uno de los testimonios más poderosos de transformación en la Biblia es el de Pablo. Antes de su conversión, Pablo era un feroz perseguidor de los cristianos. Su vida estaba completamente enfocada en destruir a los seguidores de Jesús, pero todo cambió cuando tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco. En Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6, leemos cómo Pablo, cegado por una luz del cielo, escuchó la voz de Jesús que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, Pablo se rindió a la autoridad de Cristo y su vida cambió por completo. Pablo pasó de ser un perseguidor a ser uno de los más grandes apóstoles del cristianismo. Su vida, marcada por el odio, fue transformada por el amor de Dios y dedicó el resto de su existencia a predicar el Evangelio y a llevar la buena noticia de salvación a todo el mundo conocido. Este testimonio nos enseña que no importa cuán lejos estemos de Dios, cuando nos rendimos a su autoridad, Él puede usar nuestra vida de maneras extraordinarias. 2. Testimonio de Carlos, liberación de la adicción. Carlos es un hombre que vivió durante años atrapado en una adicción que destruía su vida y sus relaciones. Había intentado múltiples tratamientos y programas para superar su problema, pero nada funcionaba. Sin embargo, un día, decidió rendir su vida a Dios. Carlos oró sinceramente, pidiéndole a Dios que tomara el control y lo liberara de aquello que lo ataba. A través de la oración y la guía del Espíritu Santo, Carlos fue completamente liberado de su adicción. Hoy, Carlos comparte su testimonio en su comunidad, ayudando a otros a encontrar la libertad en Cristo. Su historia es un recordatorio de que cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, Él tiene el poder de romper cualquier cadena que nos esclavice. No importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos, la autoridad de Dios siempre puede sacarnos y llevarnos a una vida de libertad y propósito. 3. Ana, la oración respondida y el milagro de Samuel. Otro testimonio bíblico impresionante es el de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años, Ana fue estéril y vivió con el dolor de no poder tener hijos. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperanza, decidió rendir su vida a Dios y confiar en su autoridad. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, leemos cómo Ana oró fervientemente a Dios, prometiendo que si le concedía un hijo, lo dedicaría completamente a su servicio. Dios respondió la oración de Ana, y ella dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los más grandes profetas de Israel.
Ana cumplió su promesa y entregó a Samuel al servicio de Dios desde una edad temprana. Este testimonio nos enseña que cuando rendimos nuestras peticiones y deseos más profundos a la autoridad de Dios, Él responde de maneras que superan nuestras expectativas. 4. Testimonio de Laura, restauración familiar. Laura es una madre de familia que, durante años, enfrentó conflictos constantes en su hogar. Las discusiones con su esposo y sus hijos se habían vuelto tan frecuentes que la paz en su hogar parecía inalcanzable. Un día, en medio de su desesperación, Laura decidió entregar su situación a Dios. Oró sinceramente, pidiendo que Dios tomara el control de su familia y restaurara la armonía. Con el tiempo, Laura vio cómo Dios comenzó a obrar en el corazón de su esposo y de sus hijos. Las discusiones disminuyeron y el amor y la comprensión comenzaron a florecer nuevamente en su hogar. Hoy, Laura testifica que la autoridad de Dios no solo puede cambiar vidas individuales, sino también restaurar relaciones y traer paz donde antes había caos. 5. José, de la traición al trono de Egipto. En la Biblia, otro testimonio de transformación bajo la autoridad de Dios es la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José pasó años en prisión y sufrió injusticias, pero nunca dejó de confiar en la autoridad de Dios sobre su vida. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». A pesar de las dificultades, José reconoció que Dios tenía un propósito mayor para él. Finalmente, José fue exaltado al segundo puesto de autoridad en todo Egipto y fue utilizado por Dios para salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Su historia es un recordatorio de que, aunque enfrentemos traiciones y sufrimientos, cuando estamos bajo la autoridad de Dios, Él puede convertir incluso las peores circunstancias en oportunidades para su gloria. Estos testimonios nos muestran que, cuando rendimos nuestras vidas a la autoridad de Dios, Él puede obrar milagros, restaurar lo que estaba roto y guiarnos hacia un propósito mucho más grande del que podríamos imaginar. Dios no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestros corazones. Si hoy te sientes lejos de Dios o atrapado en una situación que parece imposible, recuerda que la autoridad de Dios no tiene límites. Él puede cambiar cualquier situación, sanar cualquier herida y restaurar lo que está roto. Lo único que pide de nosotros es que nos rindamos completamente a su voluntad. Ahora, haremos una oración guiada para desatar el poder de la autoridad de Dios en tu vida. Quédate conmigo, porque juntos pediremos a Dios que tome el control y obre de manera poderosa en cada aspecto de tu vida. Este es el momento decisivo en el que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido sobre la autoridad de Dios. A lo largo de este video, hemos visto cómo rendirnos completamente a Dios no solo transforma nuestras vidas, sino que también desata su poder sobre cada aspecto de nuestra existencia. Ahora, vamos a orar juntos, pidiendo que Dios tome el control de nuestras decisiones, pensamientos, emociones y situaciones. Cierra tus ojos y abre tu corazón a la presencia de Dios. Vamos a orar juntos y pedirle a nuestro Señor que derrame su poder sobre ti. Esta no es solo una oración más, es una entrega completa, un acto de rendición sincera. Si has estado luchando con el control de tu vida, este es el momento de soltarlo y dejar que Dios tome el mando. Oración. Padre Celestial, en este momento venimos ante ti, reconociendo que tú eres la única autoridad verdadera sobre nuestras vidas. Sabemos que hemos intentado, muchas veces, tomar el control por nosotros mismos, pero hoy decidimos rendirnos completamente a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tomes el mando de cada aspecto de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras preocupaciones y nuestros sueños. Queremos vivir bajo tu autoridad, confiando en que tu plan es perfecto y que tú nos guiarás por el camino correcto. Hoy dejamos de lado nuestro orgullo, nuestro miedo y nuestras dudas, y te pedimos que llenes nuestro corazón con tu paz y tu propósito. Señor, queremos vivir para ti y ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti en cada decisión que tomamos, a buscar tu guía cada día, y a recordar que tú siempre tienes el control. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes con tu presencia y que nos guíes en cada paso que damos. Queremos escuchar tu voz y ser sensibles a tu dirección. Sabemos que bajo tu autoridad encontramos libertad, propósito y fortaleza.
Hoy entregamos todo lo que somos en tus manos, confiando en que tú obrarás de manera sobrenatural en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que ya estás obrando. Nos rendimos a ti y confiamos plenamente en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración marca un nuevo comienzo. Al entregarle a Dios el control, comenzamos a vivir bajo su autoridad y dirección, experimentando la paz y el propósito que solo Él puede dar. A partir de hoy, ya no tienes que cargar el peso del control. Dios está contigo, guiando cada paso, y su plan siempre será el mejor para ti. Si has hecho esta oración conmigo, te animo a que sigas cultivando esta relación con Dios a través de la oración diaria y la lectura de su palabra. No dejes que las preocupaciones o las distracciones te alejen de vivir bajo su autoridad. Comprométete a buscar a Dios cada día y a rendirle cada aspecto de tu vida. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien más que también necesite rendirse a la autoridad de Dios y experimentar su poder.